Los RPG Maker fueron siempre juegos que solo encontrabas en los foros de dicho motor, en blogs especializados en estos peculiares juegos o directamente en redes sociales de personas. Lo que hacía que solo podías enterarte de la salida de estos juegos si buscabas activamente información en internet o seguías a gente que lo buscaba por ti, como el blog que tanto amamos, como también de otros usuarios que como mejor ejemplo tenemos la cuenta BG Person y muchísimos otros. No obstante, esto significaba que era muy difícil enterarse de las salidas de estos juegos si no estabas metido en esestos círculos. Sin embargo, de a poco fueron apareciendo en lugares más conocidos como Steam, pero era solo una minoría. Hasta que prácticamente de la nada llegó este publisher Playlist que se ocupó de hacer llegar un montón de estos juegos a Steam o incluso en su propio mercado. En esta ola de juego traídos por ellos tenemos los 3 títulos más conocidos de Miwashiba. Hoy reseñaré One Piece Heart, en dicha versión de Steam que dudo que tenga cambios algunos, pero por la duda os lo aclaro. Lamentablemente el juego solo se encuentra disponible en inglés, así que saquen su mejor intento de Open English, y vamos a ver qué nos espera. En un futuro no tan lejano, la población vive conectada a una red social a través de unos bitphones que utilizan prácticamente desde su nacimiento. Este aparato controla gran parte del cerebro como es la memoria, incluso la mente misma está en manos de estos dispositivos, de sus que utilizan todo el tiempo. En este mundo conectado y probablemente globalizado controlaremos a Nanasi, quien con ayuda de una chica que apareció de la nada en su habitación, intentarán detener a unos hackers que atentan contra ese sistema y por lo tanto también con la paz de la tranquila ciudad. Y ahí comienzan las aventuras no tan cortas de los protagonistas. Sí, tardé 17 horas de terminarlo al 100%, aunque siento que gasté una eternidad en un minijuego por un tema que lo explico después. Pero me imagino que estarás preguntando. Esperen, déjenme arreglar algo. Pero me imagino que estarás preguntando. Con una trama tan sencilla, ¿cómo puede durar tantas horas? Pues honestamente lo resumí bastante, además que hay demasiado contenido extra, como interactuar con personajes que de suerte llegan a ser secundarios, minijuegos y otras cosas. Pero no puedo negar que mucho de la historia se podría considerar relleno, resolviendo otros conflictos irrelevantes o paseando por ahí haciendo amistades o favores, para personajes que al fin de cuentas solo son relevantes por un capítulo, a veces más o incluso menos. Así que la parte de la gracia es tomarse todo con calma y sin apuro alguno. Por el lado positivo, los personajes y lugares ayudan a construir y entender mejor el mundo donde viven. Hay también porque tienes un incentivo de hacerlo. Cada vez que logras una amistad consigues un aumento de la vida máxima, de esta forma facilitándote cada vez más avanzar en la historia principal. Pero nuevamente no voy a negar que este relleno no mata el paso de la historia, al punto que varias veces no tenía ganas de jugarlo porque sabía que iba a estar progresando muy lentamente y me sacaba la motivación. Espera, ¿acaso dijiste vida máxima? En este juego no hay peleas, pero el enfoque está en debates o discusiones, son simplemente la charla entre los personajes, obviamente inspirado por Danganronpa. Digo, no sé, el mismo Miwashiba hizo una broma de un fangame de dicha franquicia, donde nuestro objetivo es hablar con alguien hasta poder encontrar una contradicción e interrumpirlo con alguna prueba que hemos juntado antes, o incluso podemos demostrar que alguien está correcto en alguna hipótesis con las mismas pruebas y, en el caso de no hacer nada más que dejar hablar a los personajes, llega un momento que vuelven a repetir sus diálogos hasta que hagamos algo. Sé que están cansados que nombre a Danganronpa, pero Sugameto es lo más semejante que tenemos. Obviamente no es muy justa la comparación, ya que el uno es mucho más financiado que el otro, pero la inspiración es obvia y tengo que decir, para ser una versión simplificada en un motor con menor tan limitado como es Wolf RPG, está bastante bien, además de solo centrarse en el minijuego principal y no en sus derivados, aunque tiene uno de tocar algunas teclas en una sucesión, como un Quick Time Event, solo que un poco más extenso. No, that's wrong. Pero luego el juego agrega una nueva mecánica de preguntar por más información que honestamente no funciona. Al preguntar por más información, puedes sacar una prueba nueva o un dato, pero no hay penalización alguna de usarla todo el tiempo, lo que significa que al final de cada diálogo lo vas a usar como una obligación porque quizás te sirve y no pierdes nada con intentarlo. Lo que haría yo, al menos, sería que desde que se introduce dicha mecánica tengas un contador con cuenta regresiva y obviamente si llega a 0 pierdes, como hacen en otro juego. De esa manera perderías tiempo por quedarte divagando en temas que no vienen al caso.
Si bien estas discusiones son el enfoque principal del juego, de vez en cuando entre capítulos, como dije, puedes hacer amistad con los personajes irrelevantes y no obligatorios en la historia. Para lograrlo tienes que regalarle algo a cambio, ¿saben? No sé por qué utilizan este sistema en tantos juegos donde debes darle a cambio algo de su interés para que te quieran. Suena como algo muy material en mi opinión, y más importante, es una manera artificial de hacerte conseguir cosas para poder progresar con cierto personaje. Ignoremos esto de todas maneras, y si bien no es complicado, si realmente quieres terminar al 100% requerís farmear muchas monedas. Así me olvidé aclarar, las monedas se consiguen en unos minijuegos totalmente aparte. En vez de favorecer e incentivar jugar la misión principal, tienes que ir aquí pasar al menos una hora jugando al Tetris, que aunque sea divertido al principio, la dificultad no aumenta, así que es muy fácil extenderlo de manera infinita para conseguir las mugrosas monedas. No hagas el mismo error que yo, porque resulta que si interactúas con la esquina de la derecha inferior consigues un montón de monedas. Realmente me hubiera servido muchísimo saber esto antes. Ya que estamos hablando negativamente del juego, descuiden, estoy por tirarle rosas en un ratito. Otra cosa que cabe destacar, por más subjetivo que sea, es que algunos diálogos me dieron cringe. Oh, no puedo decir eso, está muy usado ese término. ¿Qué tal vergüenza ajena? Si eso suena mejor. No sé cómo explicarlo, pero sé que lo sentí. El ejemplo más claro que tengo es como el protagonista se presenta. Al principio es como muy exagerado y explícito, en vez de tratarlo de manera más sutil, comenzando a dar una larga cantidad de apodos despectivos que le dieron. Muy molesto. Honestamente creo que lo intentan hacer relatable y eso es lo que más me molesta, porque no funciona. No creo que muchos puedan identificarse. Ahora que lo pienso, mi mayor problema de los diálogos es culpa del propio protagonista, que su personalidad y cosas que dice me parecían irritantes. Por suerte el juego se ocupa de desarrollarlo mejor. Bueno, una vez dejado de lado la historia y el gameplay, centrémonos en sus otras características. Probablemente se dieron cuenta si prestaron la mínima atención. Este juego es un side-scroller, te la pasarás dando vueltas en las distintas ciudades de izquierda a derecha en lugares que simplemente tienen un excelente trabajo en cómo se ven. Sí, son simples por ser minimalistas, pero es imposible confundir un lugar de otro y recordar cada parte de los mapas. De hecho, los juegos de Miwashiba siempre tienen una alta calidad artística que van muy bien con sus distintos ambientes. Pero aún así me atrevo a decir que en ese aspecto es el juego con mayor estilo que ha hecho hasta la fecha, y eso es decir mucho. Es que todo transmite algún tipo de belleza con el ambiente. Los lugares y los personajes van en un balance perfecto con el tono futurista y liviano que no hace más que amemos el mundo bonito que inventa. La música es otro aspecto que va genial con la atmósfera. Es una mezcla de remixes o temas electrónica de distintos países. Hasta en algún momento hay un tema en español. Estos temas no son tus típicos canciones de royalty free. Son temas bien buscados y seleccionados que no son adornos, suenan bien solos. Digo, seguramente estén de fondo ahora mismo, pero recomiendo que si tienes un ligero gusto por este tipo de música, que escuchen el soundtrack entero en YouTube en tu tiempo libre. Y creo que con todo eso, no tengo nada más que decir en esta reseña. Ya estaba terminando el video y me di cuenta que no hablé de un detalle. Pues bien, resulta que el juego también posee actuación de voces, o sea que al menos una vez todos los personajes van a hablar, obviamente en japonés como idioma original. Opinión controversial, me gusta más cuando puedo entender y por lo tanto cuando hablan en inglés, pero sé que a la gente también le gusta así. Además es un agregado que solo suma más cualidades, así que es más que bienvenido. En conclusión, aunque tiene unos momentos que dan un poquito de vergüenza por los diálogos, creo que es un juego muy bonito que sirve para pasar el rato de manera inofensiva, ya sea con su manera de jugar, apreciando su arteo e inclusive escuchando su soundtrack. Y eso sería el final si no fuera porque este juego tiene una secuela llamada One Bit Heart. ¿Aguantar a los altos estándares que dejó su precuela? Pues averigüémoslo próximamente en alguna otra reseña. Hasta entonces, adiós.